Hola Liz, Hola, profe. Voy a ¿cómo vas? compartir el link. Ok, bueno, ¿cómo va todo mientras se van conectando? Hola Luisa, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo vas? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Por acá aguantando un poquito de calor, Ah, que por dos, profe. ese clima de Medellín es rarísimo. Hola Julieta, Hola, profe, ¿cómo está la compañera? bien, bien, aquí esperando. ¿Cómo van? ¿Cómo van con la universidad, con las entregas? Profe, pues, ¿qué te dijera? Mucho trabajo. Sí. Sí, muchos trabajos y la verdad siempre muy largos y este fin de semana me la pasé fue haciendo puros trabajos de la universidad. Ah, bueno, pero ¿ya qué? Vamos más de la mitad del bloque, o sea que ya se acerca el momento de casi finalizar. Van para la segunda entrega, ¿no? Tercera. Bueno, tercera, imagínense. Profe, le pregunto, las calificaciones a los inmuebles cambiaron, ¿cierto? Esperamos un segundito aquí. Pero, ¿cómo así? O ¿A qué? sea, eso tiene una calificación, que eso cambió. Pues esto tiene una calificación, sí, y cambió. Pero cambió con alguna resolución o de qué me estás hablando. O sea, por ejemplo, Sí, el puntaje, exacto, el formato de calificación que uno los califica. el manual de calificaciones. Sí, Es diferente al de el que da el puntaje en el rango de las tipologías de construcción. sí, es que es más, voy a mirar a ver si me puedes mandar esa modificación que hicieron. Ah, bueno, porque si la realizaron fue algo hace poco, ¿no? Sí, hace poco. Ah, Eso bueno. fue la semana pasada que lo habían dicho. Pero, a ver, hay que tener en cuenta, ¿fue modificado a nivel, pues, o fue una modificación interna que se hizo en el municipio? No, no, interna no. O sea, hicieron una modificación de la norma. Ok, bueno, hay que averiguarla bien.
Exacto. Hay que averiguar bien y quizás mirar qué fue puntualmente lo que se modificó, si se modificó mucho, si se modificó poco, porque igual esto va directamente pues como a la implementación. Me imagino que también está enfocado en el modelo LAN, ¿no? Exacto, sí. Entonces habría que tener, hasta pues, si no me lo dices, no, ¿por qué no me doy cuenta? Porque lo que estoy en el proceso, eh, a ver, eso se está teniendo en cuenta todo lo del modelo LAN en el grupo de actualizaciones y yo estoy como Exacto. entonces, digamos que son modificaciones que se hacen más presentes en los procesos de actualización porque los contratistas que van a realizar dichos procesos, hola, buenas tardes, Sandra, lo tienen que tener presente y demás que son, están incluidos en el modelo. Exacto. Solamente, es más, esa reunión solamente se hizo con los de actualización. Ah, bueno, entonces, bueno, no estaba ni muy desentonado, porque como conservación todavía no está, digamos, en el caso de nosotros, y me imagino que la mayoría de los gestores todavía no está aplicando el modelo LAN y todo esto, entonces quizás es por eso que no lo tengo presente, pero sí, pues como averiguarlo. Exacto. Yo voy a pedir que me manden el documento. Dale, súper, y me lo compartes para tenerlo pues ahí como presente. Sí, profe. Bueno, espérenme, aquí voy a descargar para que empecemos. Listo, entonces acá la reunión está aquí. Ya lo voy a dar a compartir. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos hoy nuevamente en una sesión del TAC, Catastro de la Dinámica Inmobiliaria. Estamos en el semestre número 1 del año 2023, en el bloque 1 y ya en la semana número 5, tal como estábamos hablando anteriormente, ya pasamos la mitad del bloque, ya estamos a punto de entregar la tercera entrega y después de la tercera se viene ya el final de todas las materias, lo que indica también el final de este TAC. Siendo así, nos queda esta semana que sería la 5 y va hasta la semana número 8, igual que pues el bloque académico. Hoy es martes 21 de marzo. Como siempre doy una información general. Hoy vamos a hablar de rectificaciones de aspectos que afecten el avalúo y un espacio de dudas e inquietudes. Siempre recuerdo los encuentros, siempre son los martes de 4 a 5 y los miércoles de 4 a 5 y media. Y vamos hasta la semana del domingo 16 de abril. Es muy importante siempre para motivos pues de orden y que la grabación quede lo más limpia posible, mantener el micrófono en silencio, lo pueden activar en cualquier momento para hacer alguna intervención también, pueden prender la cámara si desean, pueden alzar la manito, utilizar el chat. Participar es muy importante y muy chévere porque pues dinamiza toda esta dinamiza todo este espacio de aprendizaje, todo pues como siempre lo decimos dentro de un lenguaje y un comportamiento respetuoso con todos los que estamos presentes, tanto el docente como los compañeros. Siempre estar pendiente de todos los medios de comunicación, oficiales, correos, la bandeja de entrada de Canvas y los grupos que ustedes tienen internamente donde se puede comunicar información de su interés por si hay cambios, novedades en cualquiera de sus materias. Entonces, todas estas semanas anteriores veníamos hablando del tema de revisiones de avalúo, ¿cierto? Entonces, pasamos por las
definiciones de las diferentes mutaciones. Dentro de las mutaciones también encontramos en donde nos encontramos con las revisiones de avalúo. Se hizo la definición de revisiones de avalúo bajo la luz de la norma. También se vio la diferencia entre lo que es un avalúo catastral y un avalúo comercial, cada uno con sus características. ¿Qué más estuvimos dialogando sobre los avalúos? Por último, terminamos con dos casos reales de revisiones de avalúo, ¿cierto? Eso fue a grandes rasgos. Entonces ahora nos vamos a adentrar bajo la misma norma, que es la 1149 del 2020, vamos a hablar sobre las rectificaciones. ¿Y por qué sobre las rectificaciones? Porque dentro de las rectificaciones, digamos que por trámite, hay una opción, no sé si todos los gestores lo tienen, el gestor Antioquia lo manejo así, entonces por eso queríamos compartirles este tipo de trámite, uno que se llama rectificaciones de aspectos que afectan el avalúo. Entonces, pero eso cuando vamos a la norma no lo vamos a encontrar tácitamente, como si encontramos revisión de avalúo, mutación de primera clase, rectificaciones, sino que este tipo de trámite está dentro de todos los trámites de rectificación, está marcado en ese gran grupo. Antes de comenzar, para no cortar ahorita el tema, si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud respecto también a cómo van en la universidad, de algún tema de interés que quisieran que se tome de pronto acá algún espacio para revisarlo, también me pueden avisar. ¿Listo? Entonces, acá. Listo. Entonces, como habíamos visto en la resolución 1149 del 2021, me había ahorita flechado la del 2020, la 01 y 11. Resolución 1149 del 2021, en su capítulo 3, ¿cierto? Nos habla específicamente de las mutaciones catastrales y que en esto solamente las vamos a mencionar porque ya en unas clases pasadas dijimos las características de cada uno, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en ese artículo 15, en el capítulo 3 que se llama mutaciones catastrales, el artículo 15 nos habla de la clasificación de las mutaciones catastrales. Esa clasificación, entonces tenemos las mutaciones de primera clase, las mutaciones de segunda clase, las de tercera, las de cuarta y las de quinta, ¿cierto? Y luego encontramos en un artículo que sería el 17 todo el tema estructurado de las rectificaciones. Entonces hoy vamos a tocar este tema de las rectificaciones. No vamos a especificar el tema de rectificaciones de área, sino que vamos a hablar de las rectificaciones y de cada una de ellas. Entonces, cuando nos hablan de rectificaciones, la norma dice, se entiende por rectificación la corrección en la inscripción catastral del predio y nos habla de unos casos específicos. El primero, error en la inscripción catastral. ¿Ustedes qué piensan que puede ser un error en la inscripción catastral? Denme ejemplos. Que tiene una área más grande. Ok, eso quiere decir en su forma, en su área, en su forma, en su ubicación, en su alinderamiento. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro caso, qué otro error de inscripción catastral tenemos? Aquí no estamos hablando solamente de avalúos, estamos hablando de la inscripción catastral general de un predio. ¿Qué errores encontramos o hemos encontrado en nuestra vida práctica respecto a la inscripción catastral en la parte jurídica? Pero cuando hablamos de la parte jurídica, ¿qué específicamente? Porque la parte jurídica es muy amplia. Un ejemplo de parte jurídica. ¿Cómo? Eso, se le inscribió otra matrícula inmobiliaria. ¿Cómo?
Se le inscribió otra matrícula inmobiliaria, es decir, que la matrícula inmobiliaria de pronto que tiene el inmueble pertenece a otro inmueble. Ah, ok, o el caso, por ejemplo, que está diciendo Santiago, que el predio tiene jurídica y aparece sin datos, es decir, como una presunta posesión, listo, sin jurídica. Ok, ¿qué otro error? Listo, entonces miren lo que encontramos ahí. Encontramos errores de nombres y apellidos. Ese es un error supremamente común que voy a poner mi ejemplo. Marta, yo me llamo Marta Lorena, para todos Lorena, les regalo el Marta. Marta lo escriben sin H y resulta que es con H. Oficialmente mi documento de identidad dice que es con H. Entonces, la inscripción y para que salga, se expida un documento oficial de una resolución debe ser con H. Entonces, algún error en el nombre o en el apellido o en el documento de identidad, digamos cédula de ciudadanía, porque esté un dígito errado, que puede pasar, que son muchos errores de transcripción que ocurren en el momento de poner la información en la base de datos, o porque desde la experiencia anteriormente no se tenía muy clara la base de datos de identificación de los ciudadanos. Entonces, cuando no había como ese cruce de información para poder identificar a un ciudadano, en Catastro se le daba algo que se llamaba, y no sé si algunos lo conocen, código asignado. Entonces podemos encontrar algunos ciudadanos que tienen nombre y apellido y un código, un número que no tiene nada que ver con el documento de identidad. Entonces probablemente ya sabemos o se identifica cuál es el documento de identidad de esa persona y se debe corregir. La idea es que ese código asignado no exista y el documento real de identificación de esa persona. Un ejemplo de la inscripción del título de la notaría, ¿cierto? El número de la escritura, el número de matrícula inmobiliaria, puede que esté mal digitada, puede que se le haya inscrito una que no corresponde o que tenga un folio de matrícula que ya no esté activo y no se haya cambiado en la base catastral. Es decir, absolutamente todos los movimientos que tienen que ver con la inscripción del predio se hacen mediante rectificaciones. En este punto, como les digo, no estamos todavía especificando qué tipo de rectificación, porque en el artículo 17 nos habla de las rectificaciones, ya que el gestor tipifique diferentes rectificaciones para, digamos, darle una gestión más ágil o poder cuantificar ciertos indicadores, trámites, subdividir equipos de trabajo, entonces se hacen diferentes trámites. Estas rectificaciones y la misma resolución 1149 del 2021 tienen efectos que catastrales. Listo, todavía no estamos hablando de rectificaciones que tengan efectos registrales, que hay unas que las van a tener. Listo. Luego nos dice, entonces estos errores en la inscripción catastral, ¿cierto? Si yo estoy identificando un error en la inscripción en la base de datos de catastro, ¿cómo la corrijo? O sea, ya identifiqué el error, ¿qué documentos me soportan esos cambios? Entonces podemos encontrar el certificado de libertad y tradición. Yo les he dicho que ese documento es prácticamente la madre de absolutamente, podría decir, de todos los trámites que existen en catastro, porque es donde está consagrada la información del propietario, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar el nombre, el documento de identidad. Es más, si hay algún error que se haya cometido allá, con un documento que también se debe registrar, se debe corregir dicho error. ¿Listo? Copia de escritura, porque entonces está diciendo que es que la escritura que está inscrita en la base de datos de catastro no corresponde, pues yo debo entonces de adjuntar la escritura que corresponde o el acto administrativo, ¿cierto? O la sentencia judicial, si es un proceso si es una asociación que se fue por sentencia, entonces la sentencia, si es una demanda por un juicio de pertenencia, entonces la sentencia, ¿cierto? La copia de la cédula de ciudadanía también es un documento que nos da información respecto a los errores que se puedan tener para poderlos corregir
en su inscripción catastral, porque tenemos los datos de los propietarios. Certificación expedida en las oficinas de planeación. Un ejemplo, si se tienen errores en la inscripción catastral que correspondan a las direcciones, toda esa información. Escrituras, planos protocolizados, cuando estamos hablando de englobes, desenglobes, constituciones de RPH. Todos estos documentos son los que nos permiten tener como la garantía de que esa inscripción tiene un error y se debe corregir de la forma que el documento oficial lo dice. ¿Listo? Ahora dice, en otro caso, en la cancelación de la doble inscripción de un predio. ¿Qué significa inscripción, doble inscripción de un predio? Su propio nombre lo está diciendo, o sea, tengo inscrito un predio 2 veces. Debo de cancelar uno de esos predios haciendo un estudio juicioso de que este predio a qué corresponde, si fue que quizás tiene el folio de matrícula que no es y se debe corregir, o si fue que es que ese predio se englobó y esa área corresponde a otro, entonces se debe hacer una rectificación porque no podemos tener un predio inscrito doblemente. Aquí en este punto, nuevamente, pues son importantes esos documentos que me van a dar claridad. Cuando hay inscripción, a ver quién habla. Hola, Sandra. Hola, profe. Profe, nosotros, por ejemplo, nos llegó esta semana catastro aquí en Amalfi, un caso que nunca, pues, por ejemplo, yo apenas llevo 3 años, pero mi jefe sí lleva casi 20 años y ella dice que nunca le ha tocado. Hay un predio que existe catastralmente, pero físicamente no existe, entonces no sabe, ella no sabe, inclusive estuvo hablando, creo que con una muchacha mayor y de allá de la gobernación, para ver cómo hacía el trámite, porque no sabe cómo radicar, o sea, para eliminar el predio catastralmente, porque no existe físicamente. Y yo creo que no le han dado respuesta y hasta el momento ya no sabe cómo hacerlo. Bueno, eso tiene que ver mucho con dos cosas. Unas son las omisiones y otras son las comisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso de omisión y comisión? Entonces, hay unos casos que son predios que jurídicamente existen. Es decir, tienen folio de matrícula, escritura, pero, y en lo físico existen, pero en la base catastral no están inscritos. Hay que proceder a inscribirlos. Entonces se debe hacer un análisis de los linderos, de esa jurídica, de la tradición de ese predio, para verificar que dónde va a ser su inscripción. Porque si ese predio no está en la base de datos de catastro, quiere decir que esa área está siendo cargada. No, profe, sí está en catastro, pero físicamente no existe, o sea, Por eso, necesitamos delimitar el predio. exacto, por eso, espere, que estoy hablando del caso contrario, para después llegar a esto. Entonces, en este caso, debo de saber en dónde entonces está esa área que voy a inscribir con la jurídica. ¿Listo? Ahora tengo este caso, que es un predio que está inscrito en la base catastral, pero físicamente no existe. La pregunta es, ¿están seguros que si físicamente no existe, jurídicamente tampoco? Ese predio, ¿cómo está inscrito en la base de datos catastral? Tampoco, es que no le encontramos lógica, profe, no sabemos cómo eliminarlo porque es que no existe. Miramos los títulos, miramos pues mucha cosa y no lo encontramos pues jurídicamente ni físicamente, pero sí está catastralmente. Por eso, catastralmente, eso es lo que te estoy preguntando. Cuando yo reviso, la ficha tiene folio de matrícula. ¿Cómo? Tiene folio de matrícula asignada. No. Está como una presunta posesión.
Yo creo que sí, es que no recuerdo. Yo sé que la jefe mía le habló a Marjorie y ella decía, pero ¿cómo elimino yo ese predio? ¿Con qué criterio? ¿Con qué argumento lo elimino? Entonces, por eso, ahí, mira, el primer criterio que debemos tener en cuenta es cómo está inscrito. Si está inscrito en calidad de propietario, si tiene un título, porque si tiene un título debemos verificar primero si ese título está activo o está cerrado, porque probablemente ese título, un ejemplo, si es rural y se constituye una parcelación, probablemente ya esté cerrada. O si es un urbano y se constituye un RPH, también probablemente esté cerrado. ¿Listo? Entonces, primero ver qué calidad tiene, si está con folio de matrícula o no. Listo, ahí podríamos tener una eventualidad. O si el predio nació de una adjudicación, esa adjudicación todavía está. O sea, no es tan sencillo como decir es que no existe y lo vamos a cancelar. La otra opción es, listo, no tenemos jurídica, está como una presunta posesión. Ok, entonces en Hacienda han estado generando ese recibo y nunca se ha pagado ese recibo de impuesto predial o si tiene pagos por impuesto predial. Porque si tiene pagos por impuesto predial, entonces también, ¿quién está apareciendo en esa ficha? Ya contactaron a esa persona porque es que no puede haber una ficha sin nombre. Ya contactaron a esa persona, existe, no existe, está viva, no está viva, tiene hijos. ¿Cómo contactarla para saber si efectivamente ese predio sí existe o no existe? Hay que agotar absolutamente todo antes de eliminarlo, porque no podemos, digamos, como, ay, es que no existe físicamente, porque puede que no exista donde se presuma que es, pero puede que sí esté en otra parte. Entonces hay que ser muy cautelosos y como te digo, si tiene títulos, hay que estudiar esos títulos. Por lo general los títulos dicen ubicado en la vereda tal, en el paraje tal. Entonces, tratar de, si menciona alguna quebrada o si menciona alguna persona con las juntas de acción comunal, hacer esa investigación de los Es sitios. urbano, es un predio urbano, profe. Es un predio urbano. Bueno, digamos que un poco más fácil podría ser la localización. Pero, Yo de todas maneras, le voy a, yo voy mañana que entre a trabajar, a coger el caso y si tengo alguna duda, profe, yo le escribo para que porfa nos colabore. claro que sí, lo revisamos y miramos a ver si se le puede encontrar algún. Profe, y tengo otra duda, claro que me saldría del tema de rectificación. No, ahorita para la final de las dudas le pregunto porque esa sí estamos también que no sabemos qué hacer con esa, pero ahorita yo le pregunto cuando estemos en las dudas. Listo, perfecto. Profe, Dime. el área también entraría entonces a ser rectificada. Mm, Es que tengo un caso. en general, Es que, pues, las poner el caso. Es un señor que tiene 3 pisos, ¿cierto? pero en reglamento de propiedad o no. Reglamentado o no. Sí, en reglamento de propiedad horizontal. Pero vea, él solamente tenía el primero y el segundo, ¿cierto? El primero tiene matrícula y el segundo también tiene matrícula inmobiliaria. El tercero lo construyó, pero no lo ha legalizado, ¿cierto? Entonces resulta y sucede que el señor vendió el segundo piso, pero en catastro le adicionaron el tercer piso, esa área al segundo, porque como no está legalizado, se lo adicionaron, ¿cierto? Entonces el señor tiene mero chicharrón porque resulta y sucede que él hizo esa edificación infringiendo una norma urbanística. Sin el permiso de curaduría. Exacto. Y no se le puede hacer esa, pues como esa matrícula inmobiliaria del tercero pues por lo que está pasando. Y el señor ya hizo la compraventa del segundo piso y la señora pues ya generó como un trámite legal por incumplimiento porque no le ha entregado el apartamento. Entonces, en este caso, eso también sería una rectificación. Digamos que se rectifica, eh, a ver, ese tiene que ver es con interpretaciones de construcción. Igual se tiene que rectificar el tema. Hay que ver bien cuál es la porque estamos hablando de una construcción en un predio reglamentado que no está, esa construcción no está reglamentado, entonces a quién pertenece. Y si no está reglamentado, pues no tiene folio de matrícula independiente. Exacto. ¿Sí me hago entender? Es un tema muy complejo, no sé cómo lo manejan en el municipio, la verdad. No, estamos acá más encharronados con eso porque pagar de adosar, era como un lote. Y ese Profe, lote, profe, ahí no se podría hacer una modificación al RPH para crear una unidad predial nueva. Pues No, obviamente
Primero que todo, un reconocimiento, pues, un reconocimiento de la licencia de construcción para el tercero, y luego una adición al reglamento para crear una nueva unidad. Pero en catastro no podemos hacer una modificación del RPH sin la escritura que lo modifique. Porque nosotros no podemos ingresar, o sea, nosotros no podemos hacer una modificación de un acto protocolario. Previo a eso, el señor tiene que sanear. Venga, ustedes me están viendo. Sí. Bueno, porque aquí me aparece el negrito, entonces pensé que ustedes no me están viendo. Previo a eso, el señor primero debe pagar. Me imagino que debe tener alguna sanción en curaduría, ¿cierto? Tiene 6 infracciones. Bueno, entonces debe pagar las infracciones para poder legalizar exactamente lo que está diciendo Santiago. Primero se debe subsanar lo de curaduría, ¿cierto? Entonces, mirando a ver cómo llega a subsanar saneamiento pues de las infracciones que tenga. Debe organizar la licencia de construcción y luego de eso, como dice Santiago, modificar el RPH con el acto protocolario de la modificación del RPH. Nosotros sí podemos modificar, hacer un movimiento que es modificar el RPH. Sin eso no podemos modificar. Recordemos que nosotros no podemos modificar nosotros no podemos modificar absolutamente nada de lo que está escrito al momento de la inscripción de la constitución de la propiedad horizontal. Lo que pasa es que catastralmente, cuando se hace el censo, se van incorporando construcciones. Entonces, por eso lo incorporaron como me imagino que como una mejora o una adición de construcción, pues obviamente al segundo piso, pues porque es el tercero, entonces el que está anexo sería el segundo. No tendría lógica el primero, por estar en horizontal. ¿Ya? Es un caso complejo, la verdad. ¿Y eso qué pasa? Aquí las personas, y es lo que nosotros también estamos llamados como funcionarios, que hay que educar. Y las personas están acostumbradas a hacer enredos y comprar enredos para que el Estado les solucione los enredos. Exacto, correcto. El señor está súper embalado porque hizo la compra-venta y la señora pues hace un año y la señora le dijo, usted no me ha dado el apartamento que yo le compré. Entonces el señor nos tiene pero súper atizados aquí que porque no hemos resuelto eso y eso es un chicharrón. Por eso, entonces lo que con muchísima tranquilidad se le expresa al señor, vea señor, si usted hace un enredo o compra un enredo, la responsabilidad es suya y no del Estado. ¿Listo? Además, hay que dejarles claro, catastro no sanea vicios, entonces el primero tiene que solucionar todos los asuntos legales para poder modificar la inscripción en catastro. Catastro no le va a legalizar ese tercer piso y se va a saltar los permisos de curaduría, de planeación, nada de eso, porque la ley es la ley. Entonces, ¿qué pasa? Eso donde se revienta toda esa acumulación no hagamos eso, después lo hacemos, después loteamos, después de no sé qué, en catastro. Cuando necesitan ese documento, esa rectificación de área, esa certificación, es que dice, no es que catastro tiene la culpa. No, como dice Santiago, no, nosotros no tenemos la culpa, señor, de que ustedes por años, poniendo otro ejemplo, vengan teniendo una propiedad en falsa tradición. No, saneen. Si usted compra una falsa tradición, ¿quién está comprando el enredo? La persona, no el Estado. Llámese catastro, llámese registro. Entonces, la persona que está accediendo a ese tipo de negocios debe saber que está metida en un enredo. Si no quiere o no compre o diga, no, venga, para yo comprar esto se debe de sanear y posterior a eso lo compro. Listo. Profe, y cuando manda a hacer o sea, hace el plano, curaduría lo autoriza, bueno, le dan como toda la licencia, pero le hace otra cosa diferente, ¿hay qué? Está incumpliendo también lo de curaduría, porque es que precisamente eso es lo que se quiere. Si uno lleva un loteo o si uno lleva un desempleo, pues cualquier movimiento a planeación y a curaduría para que se la aprueban, le están aprobando eso que uno está aportando. También estamos acostumbrados a eso. Entonces llevan una licencia por 2 pisos y hacen 3. ¿La culpa de quién es? De curaduría. No, curaduría la aprobó 2 y el señor dice 3.
viene siendo la responsabilidad de la persona. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, sigamos. Bueno, entonces respecto a la cancelación de la doble inscripción, pues sí tenemos, este caso también se puede presentar en municipios limítrofes, ¿cierto? Porque ahí la normatividad también ha tenido un cambio. Hubo un tiempo que se decía que un predio podía estar inscrito una parte con el porcentaje que esté en X municipio y con esa jurídica y con el porcentaje que esté en X municipio con esa jurídica. Posterior a eso se dice, no, debe estar inscrito donde esté la mayor parte del terreno. Entonces, si el 70% está en X municipio, todo el predio me lo inscribe en ese municipio sin modificación del límite, de los límites municipales, porque eso no debe modificar límites municipales. Entonces, por ese tipo de cambios de normatividad podemos tener predios que están inscritos doblemente. ¿Listo? Hay que organizar, hay que saber bien, identificar bien si es que está realmente doble como tal en la totalidad o doble porque tiene una porción en un municipio y otra porción en otro municipio con la misma jurídica, pero con áreas diferentes. ¿Listo? Tenemos un tercer caso en este artículo 17 de rectificaciones, cambios que se realizan para mejorar la precisión de la georreferenciación del predio, construcciones, edificaciones, todo lo que tenga que ver con la base de datos geográfica de los gestores catastrales. Entonces aquí es donde Julieta decía, cuando tenemos problemas de área, sí, áreas, linderos, tanto en la forma, como les decía, tanto en la forma como en el resultado del dato de área, como en la ubicación, ¿cierto? Como en los colindantes. Todo ese tipo de rectificaciones, que si tenía 3 construcciones y ahora tiene 2, o por el contrario, si no tenía y ahora tiene, o que si tenía una construcción de 2 pisos y ahora es de 3, o que si la construcción, absolutamente todos esos cambios también se hacen por medio de rectificación. Mire que todavía no le hemos dado nombres y apellido a ese tipo de rectificación. Vuelve y juega. ¿Qué tipos de documentos nos van a dar el aval de que existe un error en la base de datos catastral? Pues entonces lo vamos a corroborar mediante el certificado de tradición en libertad, las escrituras o el acto administrativo que se encuentra debidamente registrada, ¿cierto? Si estamos hablando de planos, de áreas, de formas, de ubicación, pues probablemente vamos a tener planos protocolizados si el predio viene, un ejemplo, de un loteo, ¿cierto? Entonces, cuando se va a hacer un loteo, volviendo al tema de Julieta, el loteo debe ser aprobado por planeación, ¿cierto? Entonces la persona primero solicita que se le apruebe el loteo. Eso tiene que ver mucho también porque recuerden que para los loteos se debe garantizar que se esté subdividiendo respecto a la UAF que tenga el plan de ordenamiento territorial de ese municipio. Entonces, digamos, las personas muchas veces, ¿qué hacen? Entonces, tienen un predio que no saben cómo está su inscripción catastral y cogen con base en esa información y hacen un loteo. O puede que lleven a un topógrafo, muestren toda la propiedad, hagan un levantamiento, hagan una propuesta de loteo, la lleven a planeación, planeación aprueba ese loteo, pero cuando venga la inscripción a catastro, puede que ocurran varios escenarios. Uno, como ese loteo se hizo con base en una información que se levantó en campo y no se tuvo en cuenta en la inscripción catastral, puede que sea totalmente diferente a lo que esté inscrito. Más grande, más pequeño, la forma no corresponde y ahí empiezan a haber problemas de inscripción catastral. O
puede ocurrir el primer escenario que yo mencioné. Tomaron la información catastral tal y como está y se fueron y con base en eso hicieron una propuesta de plano, fue aprobada por planeación y se vienen a catastro y se dan cuenta que es que esa información en catastro estaba errada, ¿cierto? Porque puede que así esté inscrito en catastro, pero no quiere decir que porque esté en catastro esté bien levantada la información. Y estamos un ejemplo frente a un municipio que esté muy desactualizado, desplazado, cuando uno va a ver esa información, Dios mío, esto aquí está, este loteo está muy loco porque cuando lo voy a poner con la ortofoto y con la cartografía, eso no me pega absolutamente nada. ¿Cuál debería ser, cuál es el deber ser? Pues que primero que yo rectifique, ¿cierto? El polígono de mayor extensión que luego voy a lotear, para que de esa manera ese rompecabezas que es el loteo me quede de una manera ajustada tanto a la realidad como a la información catastral. Y así voy a evitar que me sobre o me falte área cuando se vaya a realizar el loteo, que en ambos casos ocurre, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante esos planos, esos levantamientos topográficos y los que se encuentran también, pues, digamos, protocolizados ya, si hay actos como los que les mencioné anteriormente. Si estamos hablando ya de temas de rectificaciones de área específicamente, vamos a tener también un documento que nos puede dar mayor claridad cuando tenemos diferencias entre colindantes, diferencias en el trazo, dudas que son las actas de colindancia o también los acuerdos entre partes que ahorita más tarde los vamos a ver. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que las rectificaciones, todas las rectificaciones, como digo, no estamos todavía hablando de ninguna en particular, se puede iniciar en cualquier momento de oficio o a petición del parte previo proceso administrativo. ¿Listo? Es decir, sale un acto administrativo. Pero ese acto administrativo, cuando voy por ejemplo, a rectificar un nombre o incluso el área, ¿cierto? Puede ser, solamente es para fines catastrales. Pero ojo, ya cuando estamos hablando de las rectificaciones que se contemplan en la resolución conjunta 1101, ¿cierto? La del 2020, 11344 del IGUAC, ese tipo de rectificaciones sí son con efectos registrales. Para resumir, o para poner un ejemplo, si yo voy a cambiar un nombre en la inscripción catastral, no tiene efectos registrales, ¿cierto? Porque de hecho yo verifico que en el folio de matrícula cómo está escrito el nombre o quién es el propietario, porque probablemente, ay, es que este predio todavía está a nombre de María y resulta que es de Lisset. Listo. Eso no tiene efectos, no tiene efectos registrales, porque ya registro me está diciendo que este es el dueño. Pero, por el contrario, si se va a hacer una modificación de área, ojo, con fines registrales, o sea, que su fin sea para que vaya a registro, porque yo puedo hacer como gestor catastral modificaciones de área sin necesidad de que tengan efectos registrales, solamente para hacer correcciones de la información y de la base de datos. Entonces ahí es donde empiezan a diferenciarse. Entonces, dentro de las rectificaciones de área, ¿cierto? Dentro de las rectificaciones tenemos rectificaciones de aspectos que afectan el avalúo. Una rectificación de aspectos que afecta el avalúo, que ya estamos hablando de un trámite en especial y se le da ese nombre, porque es aquella rectificación que cuando la persona la solicita está hablando que de algún aspecto
que me va a apuntar al avalúo. ¿Listo? Pero es una rectificación que no va a tener efectos registrales, sino que su fin es para la inscripción de la base catastral y no es una revisión de avalúo. ¿Listo? Entonces, mediante una rectificación de aspectos que afectan el avalúo, puedo modificar el área, se puede modificar la construcción, pero no va a tener efectos registrales. Tenemos las rectificaciones de aspectos que no afectan el avalúo. Un ejemplo, ¿qué dato no me afecta a mí el avalúo? El propietario. Un cambio de propietario, una mutación de primera clase. Eso no me afecta el avalúo. Independiente si es María el dueño o Juan, el predio tiene el mismo avalúo, ¿cierto? El documento de identidad, el documento de la notaría, el número de la escritura. Ese tipo de datos, no, la resolución de adjudicación, la sentencia de sucesión, ese tipo de datos no me modifican el avalúo. Y el tercer grupo que tenemos las rectificaciones de área, que en ese grupo de rectificaciones de área sí voy a analizar aquellos casos en donde las personas necesitan una certificación que tenga fines registrales. Entonces, hay unos casos en los cuales las personas necesitan esa certificación. Cuando uno va a ver, le va a decir, vea señor, su caso, por ejemplo, no puede salir por rectificaciones de área con fines registrales. Por X o Y motivo que en este momento no lo vamos a ver. Si lo que usted desea es organizar la información de la base catastral, con mucho gusto se le hace su solicitud mediante una rectificación de aspectos que afectan el avalúo y se va a modificar la información de la inscripción catastral. Pero para fines catastrales, digamos que su petición en este momento no cabe por esto. O por el contrario, muchas veces nos llegan solicitudes como, ay, veas que necesito que me modifique porque esto está mal levantado. Y cuando uno va a ver, señora, pero ustedes van a realizar, claro, es que nosotros vamos a hacer, bueno, no. Entonces ustedes no solamente necesitan que se les revise la inscripción catastral, sino que además su predio sea certificado. Entonces se debe cumplir con todos los aspectos y la normatividad que nos indica cuál resolución es la que está vigente respecto a las rectificaciones de área. Ya la dije anteriormente. 1101. La 1101, exactamente. Entonces ahí es cuando nos topamos y nos encontramos con la resolución conjunta 1101 del 2020, ¿cierto? En términos generales, ¿qué nos dice esta resolución? Esta resolución es la que establece los lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, ¿cierto? Entonces ahí todo va a salir ya con el apellido con efectos registrales, ¿cierto? Actualización de linderos con efectos registrales. Rectificación de áreas por imprecisa determinación con efectos registrales. Para los que venían en los TAC anteriores o los que han trabajado en catastro hace mucho tiempo, se acordarán de la resolución que tiene un número muy parecido, la 01 y 11 del 2011. Esa resolución no tenía este apellido, ¿cierto? No tenía el con efectos registrales, sino que al momento de la aprobación, cuando se estaba revisando el trámite, se decidía si esa certificación salía con o sin efectos registrales. Ahora la norma nos dice, venga, si este trámite se va a hacer por rectificaciones de área bajo la luz de esta, si sale por uno de estos artículos, inmediatamente es con efectos registrales. De lo contrario, entonces usted haga una corrección en su base de datos o no es procedente la solicitud. ¿Listo? Entonces, mediante esto, entonces está en la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad y la corrección del área y o linderos mediante escritura aclaratoria. Entonces, aquí, en el artículo 6, en esta resolución, encontramos los 3 procedimientos catastrales con efectos registrales que yo les había dicho, que entonces es el artículo 6.1, el 6.2 y el 6.3. Actualización de linderos con efectos registrales, rectificaciones de área por imprecisa determinación con efectos registrales y rectificación de linderos por acuerdo entre las partes con efectos registrales. ¿Listo? Tenemos
8 minuticos para escuchar la dudita que tenía Sandra, que nos dijo que nos iba a decir antes de terminar la clase. Bueno, tengo la duda. Nos entró una escritura de un englobe, ¿cierto? Pero resulta que el englobe está englobando el primer piso con un predio vecino, sabiendo que está reglamentado el edificio. ¿Cómo se haría eso? O yo creería que no se puede, ¿cierto? Porque es que cuando nosotros vemos la escritura de un englobe de esta matrícula, sí está reglamentada, o sea, no sé, cierto que de verdad no se puede. Pero van a englobar un primer piso. Sí, o sea, es un RPH de tres unidades prediales, pero resulta que el del primer piso compró un pedacito de solar atrás del primer piso y que lo va a englobar con el primero. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo va a ser un englobe si entonces todo el suelo que va a englobar también sería parte de todo el RPH? Y Pero, no, y él dice que no, que es solo de él y que es del primero y que se lo tenemos que englobar y está pero enojado que porque se lo tenemos que englobar, que porque eso es que él verá y que él verá qué hace con su predio y que no sé qué. no, lo que hay que explicarle al señor pensaría, yo igual mañana me certifico con la parte jurídica. Desde mi punto de vista y del conocimiento, pues si tenemos un reglamento de propiedad horizontal, no podemos englobarlo, ¿cierto? Porque eso va a modificar el reglamento de propiedad horizontal. Y ya hemos dicho Claro. que primero se debe hacer, o sea, si se va a hacer una modificación, entonces se debe hacer la escritura aclaratoria al respecto. Lo que hay que Exacto, fuera diferente, profe, cierto que fuera diferente donde en la escritura del englobe de pronto diría que, no es que yo creo que tampoco, de pronto si dijera que iba a ser área privada del primero, pero aunque yo creo que tampoco, porque el suelo sería más grande de todas maneras, no, es que no veo cómo. Lo que pasa es que como los reglamentos de propiedad horizontal tienen huella, entonces ahí cómo sería la huella. Exactamente. Lo que debe tener entendido la persona es que tiene dos, y qué malo tiene que tenga dos folios de matrícula, pero que físicamente él haga uso de, pues, y él es dueño, es que nadie le está diciendo que es Exactamente, y dueño. eso se lo explicamos y él ¿Cuál, no quiere entender que no, cuál que es la lo necesidad de englobarlo? bobada de él y ya hizo escritura pública y todo, profe. Pero ahí voy. Entonces, los protocolistas, ¿cómo hacen para hacer una escritura de algo así? Exactamente. Porque a mí el año pasado me tocó un caso que incluso no lo puse allá como en explicación y no, bueno, no sé cómo se resolvió, porque era algo así parecido, pero era como con un sótano, que querían también un sótano de un RPH, englobarlo como en un predio de al lado. O sea, de hecho ya físicamente estaba como un todo, porque son de esos predios, ustedes han visto que quedan, o sea, que son inclinadas las vías, entonces por debajo pues sí, por debajo se Sí. comunica porque el primer piso viene siendo como uno más abajo. Ajá. Entonces, pero jurídicamente no le veíamos como la solución. No sé los compañeros que trabajan en catastro cómo lo ven. Igual yo mañana lo pregunto. De A ver, ese yo sí tengo la escritura, profe, yo igual eso, yo se lo recuerdo, yo le mando correíto y le envío la escritura del englobe que hicieron y eh, miramos a ver qué se puede hacer, porque ya le hemos tratado pues, de explicar al usuario que no se puede pues por lo de la huella del edificio, pero él no entiende. eso, mándame por favor la información porque sí es muy bueno también leerle y yo ver en la base de datos cómo está. Bueno chicos, no siendo más, ¿cómo les pareció hoy? ¿Tenían claro todo el Súper, tema de profe. notificaciones? Muy chévere, profe, sí. Listo. La idea mañana entonces es ver, como vimos en revisiones, un caso específico, por ejemplo, de una solicitud. Podemos ver uno o dos, yo traigo dos preparados por si nos da el tiempo, de una solicitud de rectificaciones de aspectos que afectan el avalúo y podríamos ver unas rectificaciones de área. Y antes de comenzar, pues vemos esta partecita, si quieren un poquito más a fondo, de cada artículo. Lo recordamos que ya lo habíamos visto en unos TAC, pero lo podemos recordar en unos 15 minutos, lo que es el 6.1, 6.2, 6.3, de qué se tratan y cómo se diferencian. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Igualmente a ustedes, Gracias, profe. Feliz tarde a todos. conectados. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Muchas Feliz tarde, gracias, hasta mañana. Santiago, que esté muy bien.
Gracias, profe. Chao, Liz. Toca pegarnos a la ley, profe.